Hola amigos míos todos y amigas de todo el mundo y de otros mundos también, que ahora ya tenemos a los amigos también de otros planetas. Pues bienvenido y hola a todos vosotros por ahí. Hoy voy a hacer un pequeño video muy rápido de algunas noticias, de temas así muy rápidos. Primero quería agradecer otra vez, porque última vez lo hice al final y no sé si llegó a todos. Quiero agradecer mucho a Svaru, a toda su paciencia y dedicación que tiene conmigo cada día, que tiene mucha paciencia. Yo a veces no entiendo temas y pregunto muchas veces lo mismo porque quiero entender muy bien para después transmitirlo muy bien, y tiene mucha paciencia. Pues muchísimas gracias, Svaru, te queremos mucho, ¿vale? Y estás haciendo un gran trabajo, gracias. Ahora, quiero comentar que el último video que hicimos con Svaru era de primera directiva, pero al final también se mencionó algo del tema de sufrimiento. Este tema hemos tocado solamente un trocito al final, entonces por favor tener paciencia porque es un tema grande que vamos a hacer un video aparte sobre todo esto, porque aquí hay muchas cosas y muchas variantes y muchas capas de entendimiento. Es el tema delicado para los humanos en la Tierra y vamos a hacer el video aparte sobre este tema, ¿vale? Después, ¿cómo es la comunicación para los nuevos, tal vez, suscriptores? La comunicación con las taijetianas no es en físico. No es en físico, no es verbal, es por escrito, es a través de chat en vivo, a través de internet, pero no es el correo, que también algunas personas dicen que es correo. No es por correo, es el chat vivo, preguntas, respuestas, conversaciones, charlas. Entonces es así. Después, la voz que yo pongo de Svaru en mis videos no es de Svaru. Es la voz mía, porque la comunicación es por escrito, tengo que leer. Entonces la voz mía, pero después lo distorsiono un poco con algunos efectos para que se discierne muy bien la parte cuando hablo yo y la parte cuando habla Svaru. Y nada más. ¿Qué más? Cada video que voy a publicar en español también voy a publicar en inglés. Entonces no os asustéis cuando vais a ver el video en inglés. Este mismo video que está en inglés ya se ha publicado antes. Un video antes es en español. En español siempre será el primero y después en inglés, ¿vale? Así el mensaje puede llegar a más gente alrededor del mundo. Muchas personas preguntaron por los caballeros negros, diciendo que es alguna contradicción porque en algún otro canal sale que son negativos. Pues no, lo confirmé con Svaru y son los positivos, son los que están buscando y vigilando por las operaciones de Cabal. Y bueno, esta es la información que me llega de Svaru. Aparte de esto, hay muchísimas preguntas y comentarios que por favor tenéis que entender que yo no puedo leer todo y no puedo responder a todos los comentarios y preguntas, especialmente cuando hay preguntas bastante detalladas. Entonces, quiero solamente decir que yo leo todos los comentarios, los leo, donde puedo, respondo, donde es una respuesta bastante fácil a abordar en el momento. Otras preguntas no conozco la respuesta, porque yo no soy la Svaru, no tengo las respuestas. Lo que hago es apuntar a algunas preguntas más importantes y voy a hacer el video sobre cada pregunta, sobre cada tema aparte. Pero por favor no os enfadáis cuando no respondo a todos, porque es simplemente imposible a leer y responder a todos. Cada vez que refresco la pantalla, cada minuto me salen 10 comentarios nuevos, y aparte de esto tengo que hacer videos, tengo que hablar con ella, tengo novio, tengo familia aquí. Bueno, niños no tengo, pero tengo mis perros que son como mi familia. Después tengo mi trabajo, que ahora mismo voy a hablar de esto, a 8 horas en la escuela. Entonces, si me dedico a responder solamente los comentarios y preguntas, no voy a tener tiempo para los videos, ¿no? Tal vez cada 3-4 videos, tal vez, no sé, tal vez haremos un video preguntas, respuestas del público.
Entonces podría ayudar de alguna manera también. Y también, como ya dije, cada video va a ser sobre un tema. Y si por ejemplo en este video, en este tema, sale otro tema, no tenéis que preguntarme para que yo responda más sobre este tema, porque este tema va a ser un tema aparte, en el video aparte. Por ejemplo, si se menciona a la gente no real en algún punto de la conversación, no os preocupéis, voy a dedicar un video totalmente aparte sobre el tema de la gente no real, porque yo soy como vosotros, también tengo estas preguntas y tal vez aún más, porque soy muy curiosa sobre todo y disecto toda la información en 10 partes. Pues no os preocupéis, todos los temas recibirán su video aparte y así vamos a entender más y más. También quiero decirles, por favor, no que os quiero filtrar de alguna manera, podéis expresar sus opiniones claramente, pero cuidar un poco lo que estáis diciendo, que sea bastante positivo, ¿no? Porque ellas están leyendo los comentarios de lo que sepan, no todos tal vez y no siempre, pero están observando mucho la reacción de la población de la superficie, como dicen, a estos mensajes. Entonces ellos quieren saber cómo es el nivel de entendimiento de muchas cosas, van monitoreando la reacción de gente. Entonces solamente esto quiero decir, que están observando y espero que los comentarios pueden ser positivos, como siguen siendo, por cierto. Muchas gracias a todos por los comentarios tan positivos que no me lo esperaba de ninguna manera. Gracias otra vez. Y ahora el tema un poquito delicado, que de hecho no sabía si quiero decirlo o no. Ya no se trata de ellas, es tema mi personal. Como ya dije, yo hasta ahora trabajé en la escuela. Cada día 8 horas 8 horas más o menos tenía que trabajar, dedicar a mi tiempo al trabajo como profesora de inglés en el centro de Barcelona. Pues por algún tiempo, ya 6 meses más o menos, un poco antes, claro que antes, sentí que ya estoy haciendo algo que no encaja totalmente con la frecuencia de mi espíritu. Me gustó mi trabajo, pero sentí que ya como mi espíritu pertenece a otro universo, como estoy ya agarrándome al universo que ya no es mío, refiero a mí trabajando en la escuela. Como ya mi espíritu y mi conciencia estaba en otro plano haciendo otras cosas. Entonces empecé a sentirme muy atrapada dentro del horario de esta escuela, tener que abandonar mis videos para ir a trabajar. Y empecé a ahorrar dinero. Y sentí fuertemente, tengo que ahorrar dinero. No sé por qué es, pero tengo que empezar a ahorrar para salir de esto. No sé totalmente por qué todavía, pero tengo que ir ahorrando. Solamente como estaba esperando algún señal que me puede decir que ya es el momento de dejar mi escuela. Pero no sabía aún cuándo y por qué y si tenía suficiente ahorrado. Entonces, para sobrevivir al menos un poco. Entonces, y en este momento justo se me presentaron los pleiadianos y el contacto. Entonces, 2 meses después, que es ahora, decidí dejar mi trabajo, mi escuela, y dedicarme totalmente a los videos. Entonces ahora los videos vendrán mucho más frecuentemente. Ya no tengo cada día abandonar mi trabajo aquí y ir a la escuela. Tengo algo de dinero ahorrado para sobrevivir algunos meses. Por más o menos 5 meses por ahí creo que podría quedarme aquí haciendo los videos. Justo, pero es para sobrevivir, creo que será suficiente, lo espero. Y bueno, y aquí quiero decir, este es el tema delicado que no quería decirlo porque no quiero que la gente piense que hago los videos por dinero. Es muy importante que tengo PayPal, donde abrí mi cuenta, donde se
donde se puede abonar donaciones o lo que sea. Si alguien siente que le gustaría aportar algo, porque es lo que estoy haciendo ahora, es mi trabajo completo, no hago nada más de vida social ni hablar, solamente me dedico a esto. Y claro, y de momento hay que vivir con dinero, lamentablemente el sistema es así, que necesitamos dinero para sobrevivir. Entonces si os sentéis, no sé si se dice, bueno, que les gustaría contribuir algo para que yo pueda después continuar con este trabajo de difundir estos mensajes, pues me ayudaría seguramente. Si no, creo que después de algunos meses tal vez tendré que volver a la escuela. De hecho, ya hablé con mi jefa y me dijo que me va a aceptar otra vez si no me va bien, ¿no? Aquí, si necesitaré dinero otra vez. Pues no lo voy a mencionar más porque yo no quiero pedir dinero de nadie. La información es gratuita y quiero compartir, pero sí que la verdad es que tengo que vivir y tengo que pagar cosas como todos vosotros. Pues es esto. Muchísimas gracias. Y último, este fin de semana ya es el Congreso Ufológico en Barcelona. Será viernes, sábado y domingo. Será muy interesante. Estaremos ahí, yo y Robert, despejando enigmas. Y espero veros por ahí. Algunos de vosotros podéis saludarnos. Por favor. Será muy interesante, muy emocionante. Svaru me dijo que muchos de estos congresos son como un magnet para los extraterrestres. Siempre aparecerán, siempre aparecen las representaciones de varias razas. Entonces será interesante. Pues creo que nada más. Abrazo a todos, como siempre. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y vuestros comentarios. Y a ver qué más vamos a aprender de Svaru y de otras taijeteanas también. O taijeteanos en algún momento, quién sabe. Bueno, muchas gracias. Besos y hasta luego. Sí, olvidé una cosa más. Este es el anuncio que hicieron los organizadores para el Congreso en inglés. Y sí, la voz es mía. Es mi voz ahí de anunciante. Pues nada más. Hasta luego. We Are Love presents the Ufology World Congress, Second World Congress of Ufology, now in Barcelona on June 22nd, 23rd and 24th. Eric von Daniken, Sixto Paz Wells, Kerry Cassidy, Matías de Stefano, Stephen Bassett, José Luis Camacho, John de Souza, Jamie Price, and the most recognized ufologists in the world. Buy your ticket at www.theufologyworldcongress.com. The concept of We Are Love.